el sistema respiratorio. Para hablar de cómo se forma este sistema, primero tengo que hablar de la formación de las yemas pulmonares. Alrededor de la cuarta semana de gestación, el divertículo aparece como una excrescencia de la pared ventral del intestino anterior. La aparición de la yema depende del incremento del ácido retinoico. Este incremento lo que va a hacer es que va a sobreregular el factor de transcripción TBX4, que posteriormente va a inducir a la formación de la yema, a la continuación de crecimiento y diferenciación de los pulmones. Esto que menciono ahorita es de origen mesodérmico. El endodermo da origen al epitelio interno de la laringe, de la tráquea y de los bronquios, como también el de los pulmones. El mesodermo esplácnico, que rodea el intestino anterior, también da origen a los cartílagos, a los componentes cartilaginosos, a los musculares y el tejido conectivo de la tráquea. Al iniciar este proceso, las yemas pulmonares mantienen una comunicación con el intestino anterior. Cuando el divertículo se va expandiendo, esta comunicación se comienza a cerrar. Cuando estos bordes se fusionan, forman el tabique tráqueo-esofágico. Anteriormente estaba hablando acerca de la formación de la yema pulmonar. Ahora voy a hablar acerca de la formación de la laringe. Como mencioné anteriormente, el revestimiento interno de la laringe es de origen endodérmico. Los cartílagos, los músculos se originan en el mesenquima del cuarto y sexto arco faríngeo. El orificio faríngeo cambia de un aspecto de una hendidura sagital y se convierte en una abertura en forma de T. Cuando el mesenquima se transforma en cartílago tiroides, corticoides y aritenoides, se identifica la forma adulta típica del orificio. El momento en que se forman los cartílagos, el epitelio laríngeo también empieza a proliferar, cerrando la luz de forma transitoria. La vascularización y la recanalización dan origen a un par de nichos laterales. Estos vendrían siendo los ventrículos laríngeos. Estos nichos están delimitados por pliegues que los diferencian en cuerdas vocales verdaderas y falsas. Cuando la musculatura de la laringe se origina en el mesenquima, todos sus músculos están inervados por ramas del 10º nervio craneal. Este nervio es el nervio vago, si no estoy mal. El nervio laríngeo superior inerva los derivados del cuarto arco faríngeo y el nervio laríngeo recurrente inerva los derivados del sexto arco faríngeo. Durante la separación del intestino anterior, la yema pulmonar forma la tráquea y dos bolsas laterales. Estas dos bolsas laterales vendrían siendo las yemas braquiales. Al comenzar la quinta semana,
ambas yemas bronquiales se agrandan, dando origen a los bronquios principales, derecho e izquierdo. El derecho forma 3 bronquios secundarios y el bronquio izquierdo forma 2. Las yemas pulmonares se expanden hacia el interior de la cavidad corporal, después en las direcciones caudal y lateral. Los canales pericardio-peritoneales son localizados a ambos lados del intestino anterior y gradualmente son llenados por las yemas pulmonares. Los espacios restantes forman a las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo, que recubre el exterior del pulmón, se convierte en la pleura visceral. La capa del mesodermo somático, que reviste la pared corporal desde el interior, se transforma en la pleura parietal. El espacio entre la pleura parietal y visceral es la cavidad pleural. Los bronquios secundarios se dividen en varias veces de modo dicotómico y dan origen a 10 broncos terciarios en el pulmón derecho y a 8 en el pulmón izquierdo, creando así los segmentos bronquiopulmonares del pulmón. Al final del 6º mes ya se produjeron aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones. Hasta el 7º mes de vida prenatal, los bronquios no dejan de dividirse en canales más pequeños y numerosos. El aporte vascular aumenta constantemente. Los bronquiolos terminales se dividen para formar los bronquiolos respiratorios, cada uno de los cuales se fragmenta entre 3 y 6 alveolares. Estos acaban en sacos terminales, que serían los alveolares primitivos, y están rodeados por células alveolares en estrecho contacto con los capilares contiguos. Hacia el final del 7º mes hay suficiente cantidad de sacos alveolares para garantizar un intercambio adecuado de gases. El número de sacos terminales sigue elevándose durante los últimos 2 meses de vida prenatal. Las células que los recubren, que son conocidas como células epiteliales alveolares de tipo 1, se adelgazan, de modo que los capilares circundantes protruyen y penetran en los sacos alveolares. Antes del nacimiento no existen alvéolos maduros. A partir de las células endoteliales y de las epiteliales alveolares aparecen al final del 6º mes. Estas células epiteliales alveolares de tipo 2 producen el surfactante. Es un líquido rígido en fosfato capaz de disminuir la tensión superficial en la interfaz alveolar capilar. La cantidad de surfactante en el líquido aumenta principalmente 2 semanas antes del nacimiento, y el surfactante entra en el líquido amniótico
y produce una actividad sobre los macrófagos. Estos macrófagos migran hasta el útero para producir proteínas que estimulan al sistema inmunológico. Los macrófagos, una vez activados, migran por el corión hasta el útero y empiezan a producir proteínas para el sistema inmunológico. Entre ellas interleucina y beta, y esta genera una sobreregulación y eleva la producción de prostaglandina, que empieza a hacer que se empiecen a dar las contracciones uterinas. Los movimientos respiratorios del feto antes del nacimiento son muy importantes porque estimulan el desarrollo de los pulmones. Cuando el líquido se reabsorbe desde los sacos alveolares, el surfactante queda depositado como una delgada capa de fosfolípidos en la membrana celular alveolar, que al entrar aire en los alvéolos durante la primera respiración del bebé, la capa de surfactante impide que aparezca una interfaz de aire y agua. El crecimiento de los pulmones tras el nacimiento se debe primordialmente al incremento de los bronquiolos y alvéolos respiratorios. Se estima que en el momento del nacimiento apenas existe una sexta parte de los alvéolos adultos. Los restantes se forman en los primeros 10 años de vida postnatal. Por último, esta es mi maqueta. Esta es la tráquea. Estos vendrían siendo los bronquiolos que estarían acá adentro, y los alvéolos. Se puede inflar como los pulmones. Para poder dar una demostración del funcionamiento pulmonar